Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. If I had just one wish, I'd turn back time to when your love was yours and you were mine. But I'm left here feeling broken, tears in my eyes, hoping for a miracle. Y el invitado que tengo hoy transmite mucho carisma, seguridad en sí mismo, autoestima, ese compromiso con el crecimiento propio, con la mejora continua. Es uno de los líderes más solicitados en la pista de baile. Nos hemos conocido en clases de bachata. Hola Luis, bienvenido. Muy buenas, Boris, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien. Un placer tenerte aquí. Bueno, voy a confesar, mira, lo voy a contar porque de todo se aprende. Es nuestro segundo intento de grabar este episodio porque hace 2 días lo intentamos y cuando llevamos unos 20 minutos más o menos te dije, creo que es mejor parar, dejarlo aquí. Por eso hoy ya no me he puesto la americana. ¿Por qué lo cuento? Porque creo que es importante también, o por lo menos mi aprendizaje también fue este, que a veces es importante reconocer cuáles son nuestros límites cuando no estamos en el momento adecuado para hacer una cosa. Y no se trata de querer hacerlo perfecto, ni mucho menos, ¿no? O sea, que una cosa no salga bien del todo, no pasa nada. Pero yo sentía que en ese momento no estaba del todo presente, tenía demasiada carga cognitiva y dije, me faltan incluso los mínimos, ¿no? Para que luego sea de utilidad para los oyentes. Entonces mi aprendizaje fue ese, si no es el día, pues a veces mejor buscar ese momento donde sí podemos estar al 100% de presencia, de todo. Y hoy con mucha más energía. Totalmente, como te dije al final, yo creo que también fue una decisión acertada y como tú me has definido así de guay, pues yo aprovecharé también para definir un poquito que el motivo por el que hiciste eso fue porque al final es una persona que siempre busca el aportar ese valor y yo creo que estaba sintiendo como que no estaba siendo así y por eso tomaste esa decisión. Así que por mí un aplauso. Totalmente, eso fue, sí, 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 porque la conversación no iba fluida y yo sentía que no estábamos aportando todo lo que podíamos aportar. Bueno, pues nada, vamos a resumir un poquito. Antes una pequeña introducción. Wayne Dyer, por lo que he leído, es un autor muy prolífico, tiene como más de 40 libros que ha escrito sobre desarrollo personal y autoayuda, de los cuales 21 por ahí son bestsellers. O sea, para hacernos una idea. Y tus zonas erróneas hace referencia a esos patrones de pensamiento, a esos comportamientos autodestructivos que nos impiden vivir una vida plena y feliz. Así por explicar, ¿no? De por qué se llama tus zonas erróneas. ¿Cuál fue tu experiencia leyéndolo? ¿Qué te ha transmitido a ti este libro? Bueno, pues a mí la verdad es que es un libro que me ha transmitido, sobre todo me ha hecho conectar mucho conmigo mismo, en algunas partes y en otras no tanto. Por eso él habla mucho de Locusanos al principio, que te dice que es un libro en el que tú vas a encontrar tus gusanos. Luego, si quieres, comentamos el qué es esto de Locusanos. Pero es un libro con el que me ha hecho conectar mucho en unas partes y en otras no tanto. Ujú. Vale, y te pregunto aquí en qué partes o a medida que vayamos comentando me dices, pues mira, para mí esto. Vamos a ir avanzando y te digo, mira, aquí por ejemplo fue para que sea más Vale. natural. Vale, pues vamos entonces por orden, que yo tenía un poco de problema con la estructura de este libro, no sé por qué. De hecho, cuando presento el episodio hago como una especie de esquema de lo que trata el libro y en este en concreto me ha costado, no sé, no sabía muy bien por dónde cogerlo, pero bueno, ya me he estructurado yo. Así que si te parece, vamos por orden de cómo aparecen los capítulos. El primero es como un poco introductorio, yo creo, ¿no? Donde asienta las bases de cuál es esa filosofía que nos va a transmitir a lo largo del libro. Nos habla de una serie de principios, como por ejemplo, ¿no? Vivir en el presente, y sobre todo el tema de responsabilizarnos de nosotros mismos, de nuestras vidas, de que somos dueños de nuestras propias vidas. Creo que está mucho esa idea ahí. Es- Sí, e- te e- dice que es una guía para encontrar la felicidad, ¿no? De la manera más simple. Que al final él te dice que la felicidad se alcanza con responsabilidad, compromiso, ganas de vivir y un deseo de ser. Y todo esto, pues, son como las bases. Eso es. Tiene una frase muy al principio de vive, sé tú mismo, goza, ama. Podemos decir que este es como el resumen, ¿no? de su filosofía. Totalmente. A mí una idea que me ha sorprendido en parte es la idea de la inteligencia, porque él mide la inteligencia según
lo feliz que eres, no Con el nivel de como... felicidad, claro. Exacto. O sea, dice que las personas felices, perdón, o sea, sí, las personas felices son las personas inteligentes, porque de poco te sirve tener un montón de conocimientos si luego no sabes aprovecharlos para tener una vida plena. Efectivamente. Me sorprendió a mí un poco esa visión, ¿no? De la inteligencia. ¿Estás de acuerdo tú con ella? Yo totalmente. Totalmente. Además, estás hablando con uno de los peores estudiantes del colegio, o sea que imagínate, si tuviera que medir mi inteligencia con mis notas, sería un cero a la izquierda. Sí. O sea, mi felicidad. Es más, él dice que eres lo inteligente que tú decides ser. O sea, que es una cuestión de elección. No, no hay un barómetro ahí que alguien que te diga, según esto, pues eres tan inteligente, sino que lo decides tú, al Claro, fin y al cabo. al final hemos conseguido hacer que la gente se crea que es más o menos inteligente siempre en comparación con los demás. Ujú, Y eso llega a ser un problema. sí, habla bastante de eso también, ¿no? De ser uno mismo. Y la otra idea que me ha gustado es que él compara el crecimiento como, dice que es como señal de vida, es como las plantas. Si tú Con las ves plantas. una planta crecer y florecer, esto es que está con vida. En cambio, Correcto. si no estás creciendo en la vida, es como si estuvieras muerto. Y me ha Correcto. gustado Me mucho gusta mucho eso. porque hace muchas referencias también con las plantas, con los animales, nos compara con muchas cosas y son como ejemplos muy fáciles de darte cuenta de cómo funciona realmente pues, la felicidad o la aceptación o el fracaso, etcétera. Sí. ¿Nos explicas lo del gusano? Ah, la del gusano es muy fácil, simplemente en su introducción personal estaba dando una ponencia y él quería como dar a entender que el alcohol era malo y mete un gusano, tenía un vaso con agua y un vaso con alcohol, pone en el vaso con agua el gusano y ves como el gusano empieza a nadar, sube por el filo del vaso y sale y luego lo mete en el alcohol y el gusano se desintegra y muere. Y aparece una persona por el fondo, cuando él pregunta ¿qué hemos aprendido de esto? Y dice pues que si bebes alcohol no vas a tener gusanos. Y al final es como ese autoconcepto de coger las cosas como a ti te parezcan en base a tus creencias, tus vivencias, tus experiencias personales. Totalmente. Y de hecho Y él nos este dice... libro es eso. Sí, de hecho nos dice que tenemos ese poder incluso de controlar nuestros propios pensamientos, nuestras emociones y nuestras vidas y empoderarnos y ser dueños de nuestra felicidad, al fin y al cabo. Bueno, pues si te parece, vamos con el siguiente capítulo donde habla del amor propio. ¿Qué te Súper llevas tú importante, de vaya. esta parte? ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo lo explica él o cómo lo has interiorizado tú este concepto? Al final el amor propio, bueno, aparte que siempre se trata de priorizarse a uno mismo con sus sentimientos y emociones y demás, es el cuánto te quieres a ti y en base a eso tú vas a poder querer a alguien. Si tú te quieres 5, tú no vas a poder querer a alguien 8, si lo Ujú. tenemos que poner por una escala. Sí, yo siempre me parece, a mí me parece esta imagen del pozo, que somos como un pozo, entonces si está lleno de odio o está vacío, no puedes dar amor a los demás. En cambio, si es un pozo lleno de amor, pues de ahí puede salir amor. Total. Como una fábrica al final. Una Sí, fábrica de zapatos no vas a dar mochilas. muy bien. Pues él dice otra vez que es una elección, el amor propio, la autoestima y, y bueno, y ahí de hecho hablaba había una parte donde hablaba del autorrechazo hacia nuestro propio cuerpo, a veces por todos los anuncios que nos bombardean de necesitas este producto para oler bien, necesitas ese producto para taparte no sé qué, necesitas tal producto para... Entonces al final la idea detrás de todo esto es que hay algo desagradable o erróneo con tu cuerpo natural. Sí, Lo que no quiere sí, decir que tengamos que ir por la vida ahí sin ducharnos ni nada de esto, pero sí que aceptar al final nuestro cuerpo en su estado natural, que tiene unas funciones básicas. claro, totalmente. Al final, yo porque me ducho y me lavo los dientes, porque a mí me gusta oler bien y me gusta verme la boca limpia, no lo hago por los demás. Si eres consciente de eso, está bien. Ahora, si lo haces por los demás, es cuando en realidad él te habla de la zona errónea. Ujú. Y una pregunta un poco más personal.
¿Cómo te relacionas tú con el amor propio? ¿Qué experiencias has tenido en tu vida con respecto a este tema? Bueno, es una pregunta un poco ahí complicada de responder rápidamente, pero yo cuando más me empecé a querer, o sea, cuando más empecé a darme cuenta de que me tenía que querer, fue la primera vez que yo rompí con mi pareja, o sea, la primera relación que tuve seria, se acabó esa relación y a partir de ahí fue como empezar a darme cuenta de lo importante que era quererme a mí mismo, porque fue la única manera que tuve de salir de ese pozo. Ujú. ¿Y cómo te diste cuenta de que esto era importante? Pues la verdad, te diría que fue algo como innato. Porque en ese momento tampoco me interesaba tanto el desarrollo personal ni nada por el estilo y a partir de ahí empecé a interesarme por ello. Sí, estos momentos en la vida, ¿no? De sentir que hemos tocado fondo, lo que nos obliga a salir disparados hacia afuera, ¿no? Hacia arriba. Totalmente. Y a buscar las respuestas, ¿no? Hacia adentro también. Así fue, así fue. Fue tocar fondo y a partir de ahí empezaron a llegar respuestas, Ujú. casi casi sin buscarlas. ¿Y cómo es vivir la vida cuando tienes autoestima, cuando velas por este amor propio, por tu propio crecimiento incluso? Pues es una tranquilidad, la verdad, es muy guay. Te hago estas preguntas porque yo creo que el amor propio está en la base de todo. O sea, la mayoría de los problemas que tenemos como sociedad, a la hora de relacionarnos con otras personas, esas relaciones que llamamos hoy en día, es muy, muy moderno llamar, ¿no? Relaciones tóxicas, personas tóxicas. En el fondo de todo eso, creo que si nos quisiéramos todos bien a nosotros mismos, no tendríamos tantas complicaciones a la hora de también de relacionarnos con los demás. Efectivamente, además, no me acuerdo quién fue que me explicó que no existen personas tóxicas, sino que lo que existen son comportamientos tóxicos. Lo dice mucho Marian Rojas. Sí, correcto, de que no, es que no hay personas. Eso, llegaremos a esa parte también, porque él habla mucho de esas etiquetas que nos ponemos. O sea, A ver decir si que nos va a eres. dar tiempo a resumir todo, ¿eh? Porque, wow, Sí, venga, pues vamos avanzando, vamos avanzando. Siguiente punto, no necesitas aprobación de los demás. duro este punto, ¿eh? Duro este punto porque vivimos en un mundo que hemos creado específicamente para recibir aprobación todo el santo rato. Ujú. Él dice, es bueno desearlo, porque no hay nada malo, o sea, te hace sentir bien cuando los demás te aprueban, cuando te dicen cosas bonitas, nos gusta, pero no tienes que depender de ello. O sea, no tiene que convertirse en una necesidad, que tu propia valía personal no dependa de que alguien apruebe o no apruebe cierto comportamiento, aspecto físico tuyo o un rasgo de tu personalidad o lo que sea. Totalmente. Y me gustó porque da el ejemplo de la política, por ejemplo, que incluso en la política, como mucho, puedes llegar al 50% de la población, a gustar a esa parte de la población. Y con esto ya es como lo estás haciendo genial si llegas a ese porcentaje. Totalmente. O sea, que asumir simplemente que hagas lo que hagas, digas lo que digas, siempre habrá una parte a la que le va a gustar y otra a la que no. Y cuanto antes lo aceptes, mejor vas a Sí, cuando vivir. encuentres a alguien que no esté contigo, dices, bueno, pues es uno del 50% que no está conmigo. Y está bien, ¿no? Porque Y no, está bien. no hay que buscar esa aprobación por parte de todos. Ujú. ¿Alguna cosita más que añadir sobre este punto? Con el tema de la aprobación sí que es algo que me he dado cuenta que habla mucho también, sobre todo enfocado a los niños. Y le habla mucho a los padres. Entonces yo cuando iba leyendo este libro estaba pensando, hostia, mira, si mi madre se hubiera leído este libro en aquel momento, cuando te habla, por ejemplo, de la aprobación, cuando me voy a vestir. Vamos a un sitio y vístete. Y te vistes. Y le pone el ejemplo, el niño que se viste con pantalones de cuadros y de círculos. Y la madre, no te vistas así. Primero le dice, vístete como quieras. Y él aparece así y dice, no, así no. Claro, ya Ujú, estás como invalidando esa decisión que ha tomado tu hijo. Ya la próxima vez que va, dices, ¿cómo me he visto? Y bueno, como quieras. Joder, pero es como que genera un rechazo ahí a nivel psicológico con el niño, porque dice, bueno, si me he visto como quiera, luego mi madre no, me va a decir que no está bien. Y bueno, y es un libro que recomiendo mucho, sobre todo a dos personas, o a padres o a hijos.
Ujú. O sea, a todo el mundo. Está muy bien. Tanto a hombres como a mujeres. Sí, sí, padres y madres, por supuesto, e hijos e hijas. O sea, casi todos, ¿no? Totalmente. Em, sí, él dice que a los niños hay que darle aprobación libremente, pero ni mucho menos como un premio a su conducta. Que no sea como ese intento suyo de gustar y sentirse aceptados por sus padres, sino que, bueno, pues aprobar las cosas que hacen bien y demás, pero no tiene que ser como, ah, vale, pues de hecho llegaremos a esa parte también, ¿no? Pero hay un momento donde habla de la culpa y también dice que es una forma de manipulación por parte de los Mm, padres también con los hijos. A veces lo utilizan para que los niños hagan lo que ellos quieren. Y sí, dice y que, viceversa. y viceversa, y que dice que el tema de la culpa funciona muy bien en este sentido, ¿no? Cuando queremos que el otro haga algo que nosotros queremos, a hacerle sentir Ujú. culpable. Ujú. Y esto es otra zona errónea de la que hablaremos. Y para concluir esta parte, él dice que irónicamente, los que más aprobación reciben son los que menos la buscan. Efectivamente. Y ahí te contaba la historia del gato, ¿verdad? Cuéntala, Ah, no, cuéntala. la historia del gato hablaba de la felicidad, pero es como que el gato pequeñito cuando nace ve que cuando el gato se coge la cola es feliz, entonces se vuelve loco ahí buscándose la cola, entonces la cola todo el rato se le escapa y luego su madre le explica que como te hace el símil que la cola es la felicidad, dice que en el momento en el que te olvidas de que la cola existe, entonces la cola aparece y la puedes coger. Ujú. Cuando dejas de buscarla, es cuando aparece. Cuando te centras en lo que te tienes que centrar, básicamente. Y pasa un poco con la aprobación igual. Ujú, eso es. Cuando te das ese permiso de ser tú mismo, tal y como eres, de ser suficiente, no necesitar esa aprobación ajena y buscarla todo el rato, es cuando realmente empiezas a ser atractivo para los demás. Porque yo creo que además cuando tú eres tú mismo, das permiso a los demás para que lo sean también. Claro. Muy bien, vamos a hablar de las etiquetas, llegados a este punto. El yo soy. Esas frases que tan asimiladas tenemos de yo soy de esta manera, además siempre he sido así, además es inevitable, o sea, es como imposible cambiar. Sí, él define el yo soy como un producto acabado. Ujú, Y ahí ya dejas de ser la planta que está viva. Estás muerto ya porque eres un producto acabado. sí, muy buen apunte. Y eso también viene de la infancia, de lo que nos cuentan nuestros padres. En este podcast lo hemos comentado, la importancia de no decirles a los niños eres malo, mala, eres un desastre, porque esto se te queda ahí en el subconsciente y al final actúas de esta manera. La importancia de con el ser siempre palabras bonitas y en todo caso hablar de los comportamientos de las personas. Pero en el momento en el que alguien te dice eres de esta manera o tú mismo te apegas a ese pensamiento, soy de tal manera, como ya te pones una etiqueta de la que es muy difícil escapar. Que te dice, si te dices soy tímido, además te vas a comportar de tal manera que va a reforzar ese pensamiento y esa creencia. Y es como un círculo vicioso de donde no hay Correcto. escapatoria. Además, es una manera de validar tu forma de ser y tus comportamientos, aunque no sean buenos. Ujú, eso es. La típica persona que va al volante conduciendo y se pone histérica tal y grita y no sé qué, ya, yo es que soy así. Estás validando que eso está bien para ti. Exacto. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que yo soy así? Entonces, como, aunque sea malo mi comportamiento, es que no lo puedo cambiar porque soy así. Como si fuera ahí una cosa ahí inamovible. Efectivamente. De hecho, me hizo gracia porque habla también de cuando nos identificamos con una nacionalidad concreta, de decir, yo soy italiano, ¿no? Y como que esto ya es también como una excusa de comportarte de X manera Sí, por tu nacionalidad. Que además ahí metemos una generalización, porque no quiere decir que por ser italiano, no todas las personas, todos los italianos se comportan igual, y no todos los italianos son iguales. Pero nos ponemos estas etiquetas como una forma de excusar comportamientos y de reafirmar esa creencia nuestra,
que soy, si soy así, pues es lo que hay, no puedo hacer nada. Es como quitarte esa responsabilidad. Efectivamente, ahí es un poco lo de las premisas, que también lo hablaba un poquito antes, pero lo de Aristóteles es un hombre, Aristóteles tiene tal, ¿sabes? ¿Te acuerdas de eso? Es Sí, que ahora sí, no sí. lo recuerdo exactamente, pero tienes como que cada premisa en cada escala tiene que ser en un orden. No puede ser que digas lo que has dicho de los italianos, y luego todos los italianos son no. Eso es que estás cambiando el orden de las premisas. Ujú, así es. Y dice que no existe algo así que se puede llamar naturaleza humana. No hay una definición. A veces también lo utilizamos como excusa, ¿no? Es que así es, así soy, así es la naturaleza humana. ¿Qué es eso? O sea, no existe como una definición de cómo se comportan los humanos, cómo son todos los humanos. Esto es una Sí. definición que Hay una escogemos. cosa que dice con esto también, justo me acaba de venir, digo, si no te lo digo ahora se me olvidará, que dice que para una persona es más fácil describirse que cambiar, Ujú. ¿sabes? Y a veces yo lo pienso y digo, "Jo, pues para mí es casi que más complicado". Bueno, depende. Yo veo el punto que dice de que es más fácil porque es que al final cambiar implica primero aceptar incluso partes de ti que no te gustan, comportamientos que a lo mejor no son muy productivos, y luego hacer ese esfuerzo en cambiarlos. O sea, por ejemplo, un hábito, lo que nos cuesta cambiar un hábito. A veces es más Sí, fácil total. decir, es que siempre ha sido así, es que me viene de genética incluso, ¿no? De mis padres o lo que sea, por no cambiar. No sé, si quieres perder peso, no sé, tener un, un cuerpo más saludable, por ejemplo. A veces lo puedes utilizar de excusa de es que yo soy así. Sí, a lo mejor yo para mí es como más complicado porque estoy ya en ese camino de abierto al cambio, al conocimiento y etcétera. Pero bueno, sí, Por eso decía que también lo depende entiendo. del punto en el que estás. Llega un momento que parece más fácil lo que tú dices, ¿no? El cambio que quedarte estancado, porque sabes ya Totalmente. el precio que estás pagando por ello. Sí, pero para eso se requiere también esa toma de conciencia, de ser muy consciente con las propias elecciones. Sí, Y gracias por mencionarlo porque se me olvidaba comentar que en la estructura del libro, que es un punto que me ha gustado mucho, es que él hace como listas de, vale, si tú tienes esta zona errónea, lo vas a ver porque por estos patrones, ¿no? Por estos comportamientos, por esas cosas que te dices y así es como lo vas a reconocer e identificar. Luego te da como un listado de por qué lo hacemos, o sea, porque al final, si esto me hace infeliz, ¿por qué lo sigo haciendo? Y a veces tenemos una serie de motivos que muchas veces son cortoplacistas por las que seguimos haciéndolo, a pesar de que a la larga nos hace infelices y va en nuestra contra. Son como estos comportamientos autosaboteadores y por último nos da una lista de cosas que podemos hacer para salir de esta zona zona errónea o librarnos de ella. sí. La verdad Y es que eso es algo de lo que también me gustó mucho el libro, que tiene un montón de ejemplos y casos prácticos, incluso te cuenta historias de personas que estaban actuando de una manera, incluso la chica esta que le dolía la cabeza y decía que hasta con el pensamiento a veces te puedes curar de un dolor. esto está O sea demostrado. Hay que es muchas pruebas científicas ahora que demuestran. mm, el de poder hecho, de la mente. sí, sí, sí. Estaba pensando, me ha venido el nombre ahora de un libro que se llama El placebo eres tú. Y todavía no me lo he leído, lo tengo en mi lista de pendientes, pero creo que va mucho por ahí, hablando de este tema también. Vamos a hablar de las dos emociones más inútiles. Totalmente. ¿Cuáles son las dos Pero emociones más inútiles? es la preocupación y el arrepentimiento. Exacto, la culpa, ¿no? Sí, bueno, la culpa, exacto. La culpa y el arrepentimiento. Que él dice que son como la misma cosa, pero en los dos extremos de la misma escala. La culpa es eh, El pasado, inmovilizarte por algo que pasó en el pasado. Y la preocupación es quedarte inmovilizado por algo que no ha ocurrido todavía, algo del futuro. efectivamente. Y claro, dice que son inútiles porque el pasado no puedes hacer nada al respecto, no lo puedes cambiar ya. Lo único que consigues es sentirte mal en el presente, lo que te hace perder momentos presentes muy valiosos.
Y preocuparte por el futuro, pues de la misma forma. No podemos actuar sobre el futuro en el sentido de que si tú a día de hoy no estás haciendo nada que sea productivo para construir ese futuro que quieres, preocuparte y que eso te inmovilice no te ayuda en nada para construir ese futuro. Entonces, lo único que hace es desperdiciar ese presente que tienes. efectivamente. Como dice él, dice, ni un solo momento de preocupación va a cambiar las cosas, Ujú. Y va a ni hacer que de, las cosas cambien. exacto, y ni de culpa tampoco. ¿Y cuántas veces nos quedamos ahí, no? Ahí con lo que hice y a veces creo que vamos ahí con el látigo durante años por a lo mejor por algo que hicimos en el pasado, cuando es mucho más constructivo aprender de esos errores porque los cometemos y los seguiremos cometiendo, aprender de ellos para, como él dice, ¿no? Ese crecimiento constante al final para conseguir ser lo más felices que podamos. Yo si tuviera que decir cuál de las dos es más inútil, diría que la culpa. Sí, Si tuviera que posicionarme, pero es verdad que las dos son espectacularmente innecesarias. sí, totalmente. Sí, y la preocupación, podrías llegar a pensar, vale, sí, a lo mejor si llego a preocuparme, como que veo diferentes episodios en los que podría fallar, entonces como que te preparas. Tiene como un pelín más de utilidad, por así decirlo, porque sobre el futuro aún existe la posibilidad de actuar, pero sobre el Claro, pasado, nunca. claro, A no ser que inventemos la máquina del tiempo y podamos empezar a viajar al pasado. exactamente. Al final está bien tener un poquito de preocupación, no se trata de eliminar la preocupación y la culpa, ¿no? Pero sí, hay que saber gestionar hasta qué momento tiene sentido. Sí, y aclarar que él dice que la preocupación nada tiene que ver con la planificación, o sea que está bien planificar el futuro cuando eso es productivo. Al final es un presente productivo porque estás construyendo tu futuro, pero preocuparte de todo lo mal que podrían salir las cosas, si te moviliza en el presente, no sirve de nada. Voy a leer un apartado que tengo aquí apuntado porque hablaba del tema de la cárcel. Y ¿Vale? los prisioneros que están en la cárcel, dice así, quédate encerrado en la cárcel y sufre lo que has hecho. Este procedimiento es tan caro e inútil que resulta difícil, casi imposible explicarlo con lógica. La explicación ilógica, por supuesto, es que la culpa es una parte tan integral de nuestra cultura que se ha convertido en la columna vertebral de nuestro código criminal. Él Claro. no habla de aquellas personas que podrían ser peligrosas para la sociedad, pero sí para alguien que a lo mejor robó, meterlo en la cárcel, dices, ¿con qué, o sea, qué utilidad ¿Con qué tiene eso? finalidad? Claro. Que Exacto, se sienta culpable 5 años o depende de la pena, claro. porque realmente ahí no hay un proceso de mejora hacia el criminal, vamos a decir. Sí, de aprendizajes y de servicio a la sociedad. O sea, ponlo a hacer algo en servicio de los demás, que podría ser mucho más productivo que tenerlo ahí con ese remordimiento por lo que ha hecho. Claro. Esa parte me ha parecido así un poco más fuerte e importante compartir. Y él decía que uno de los motivos por los que nos preocupamos es como una muestra de amor. Si yo me preocupo por mis seres queridos, si yo me preocupo es como les estoy demostrando amor, cuando el amor no tiene nada que ver con la preocupación. Total. Vamos al siguiente punto, que es la idea de salir de nuestra zona de confort, explorar lo desconocido, otra vez con esa idea de no quedarnos en la rigidez, en lo conocido. Hay un apartado que dice incluso de los prejuicios, que es una forma de no salirte de lo conocido. O sea, juzgamos y prejuzgamos a los demás porque nos estamos saliendo de lo que conocemos. Sí. Ah, vale, ya. Este capítulo me gusta mucho una reflexión que hace del Ujú. profesor, Sí. que te dice, con el tema de lo desconocido, como que te limitas al aprendizaje, oportunidades y demás, y dice que un profesor que lleva 30 años dando clases, dice, quizá la pregunta que se debería hacer es, ¿llevo 30 años dando clase o llevo 30 años dando un año de la misma clase? Ujú. Por ese miedo al cambio y a probar cosas nuevas y demás. Y luego también lo aplica a la vida, igual. Pero te lo aplica a la vida si llevas viviendo 10.000 días, si son 10.000 días o es el mismo día 10.000 veces. Sí.
¿Cómo lo vives tú esto en tu vida? El tema de salir de la zona de confort, de desafiarte a ti mismo. Soy una persona que sale bastante de su zona de confort. Es decir, quizá debería salir más, incluso, Ujú, pero lo aplico bastante, lo de salir de la zona de confort. De hecho, si lo dijera aquí, soy una persona tímida, me da vergüenza bailar, todas estas cosas. O sea, yo hacía muchos años, me decían baila y yo me sentaba, hacía así lo típico de que tu madre te hacía así para bailar y tú te estirabas y te ibas corriendo. Pues exactamente eso. Entonces yo al final he ido poco a poco saliendo de mi zona de confort y te das cuenta que no pasa absolutamente nada. sí. Al final sales de esa propia cárcel que te has creado a ti mismo. De yo soy Sí, tímido, yo no puedo salir ahí a bailar porque me va a ver todo el mundo. exacto. Y hay una frase que me encanta que has dicho cada vez que dices una cárcel, yo siempre digo esta frase que es, la mente que te protege es la misma que te encarcela. Es una frase que me encanta. Sí, muy buena. El autor ahí nos habla de que solemos buscar la seguridad en lo externo, o sea, una seguridad económica, en algún trabajo en concreto. No sé, buscamos ahí la seguridad cuando no hay nada garantizado, no hay ninguna seguridad ahí. Dice que quizás la única seguridad a la que podemos aspirar es la interior. O sea, cuando tú confías en ti mismo, que pase lo que pase en tu vida, vas a ser capaz de lidiar con ello cuando ocurra. Em, es mucho más valioso que esa seguridad externa falsa a la que nos aferramos, como a cosas, a personas. Totalmente. Vaya. O sea, al final el tema del miedo a lo desconocido y tener ese miedo al fracaso, también te habla de que el fracaso no existe, como que es una percepción ajena y lo compara con los animales, que es lo que hablamos antes de las plantas. Los animales dice, ¿alguna vez un león ha fracasado? Nunca. O sea, porque el animal no tiene la percepción de fracaso, porque no hay normas. Exacto, Un león va a cazar y esa vez no caza, pues no pasa nada, va y caza la siguiente. exacto. Nosotros decimos he fracasado porque ya te has puesto como unas normas según las que se consideraría fracaso. Si yo hago esto y esto o no consigo esto y esto, pues se consideraría un fracaso. Pero un perro, Totalmente. por ejemplo, no puedes decir este perro qué mal ha ladrado, ¿no? Correcto, No que lo he hecho fracaso de bien, ladrido. no lo he hecho bien este perro. Esa me parece muy poderosa esa idea, porque si no existe el bien y el mal, de hecho él lo dice, es mucho más fácil tomar decisiones. Porque muchas veces, ¿cuántas Exactamente. veces nos paralizamos por el miedo a equivocarnos y nos quedamos ahí? Cuando si te lo tomas como hagas lo que hagas, vas a aprender de ello, si vas con esa mentalidad y luego tienes la capacidad de continuar con tu vida, no te va a costar tanto tomar decisiones. Exactamente. Es no tomártelo todo como si fuera vida o muerte. Me ha gustado también aquí en esta parte la idea de hacer las cosas por el simple hecho de que te apetece. Sí, sin buscar un motivo, porque como el niño que juega con el saltamontes. Exacto. Y bueno, así habla de la espontaneidad en este capítulo, de mostrarnos así como naturales, espontáneos, mm, que también es una parte importante. Aquí hablaba de la perfección también o no, es que ahora no recuerdo. Como es un libro que te va tocando muchos temas durante el Sí, por mismo eso te libro en digo sí. que a mí me costaba también estructurarme. No sé si era aquí, pero sí te decía lo de la perfección. Creo que era en la parte de la postergación, que es lo que Ah, viene a puede ser. continuación. Pero sí te decía que la perfección no es más que inmovilidad. Sí, ¿Cuántas veces nos quedamos ahí parados porque lo queremos hacer perfecto? O incluso perdemos mucho tiempo porque, no sé, algo que puedes hacer en 10 minutos, sí, lo que haces la en 1 hora perfección te porque... dicen no es un atributo de la naturaleza humana, lo que decías tú al Ujú, principio. La perfección no es un atributo de la naturaleza humana, sino es que tú imagínate ya solo para empezar, cuando nace una criatura que tiene un problema de lo que sea, o síndrome de Down, o nace sin un brazo, o nace calvo, o cualquier cosa de estas, son imperfecciones, con lo cual nos estamos exigiendo una cosa que no es natural nuestra, ser perfectos, hacer las cosas perfectas. sí.
sí, luego seguimos como una serie de canones de belleza, de estándares de vida, estilos de vida que tenemos que tener para, no sé, como que consigue esto y siempre al exterior, ¿no? Consigue estas cosas exteriores a ti, externas a ti, y Claro, entonces vas a ser un ser perfecto y feliz. así Y, es. y eso, otra vez, la mente ahí como una cárcel porque nos encierran estas ideas y nos hacen infelices. Vale, otra cosita. Él dice de no seguir las normas y los convencionalismos ciegamente. No hay que ser rebelde simplemente por serlo. Claro. Es el siguiente capítulo. Pero sí que cuestionarte las normas, no seguirlas ciegamente. Y al final, no sé cómo hace exactamente referencia, pero que no hay justicia. Realmente la ley simplemente la ha creado alguien que se cree tener el derecho de saber lo que es justo y lo que no. Y luego al final tú tienes que ser capaz de determinar cuáles de las leyes están bien y cuáles de las que no están bien para ti no afectan a los demás si no las cumples. Ujú. Que no tenga una repercusión, obviamente. Sí, Pero él también dice, hay tantas leyes como personas en el mundo para incumplirlas. sí. Y más que nada porque somos tan diferentes, al final esas normas nos sirven para vivir en sociedad, lo que también es importante. Pero luego, no sé, tener como tu propio criterio para cuestionarte las cosas que a veces seguimos unas normas que son totalmente ilógicas, que si te paras a pensarlo dices, pero ¿por qué estamos haciendo eso? Claro. Yo ahí sí que ese capítulo ha resonado mucho conmigo porque yo siempre me he sentido como un poco rebelde en ese sentido, y ciertas cosas que no le veo el sentido, no los entiendo, digo... Es que no entiendo por qué se tiene que hacer y no entiendo por qué nadie se está planteando esa cosa que no tiene ningún sentido. Y creo que ahí es importante, ¿no? Saber pensar por uno mismo, cuestionarte y a ti lo que no te sirve, pues no seguirlos ciegamente. Correcto. El tema del pensamiento crítico es algo que a la gente no le suele apetecer utilizar muchas veces. Sí, muchas veces lo hacemos por ese miedo al rechazo, porque queremos ser Validación, aceptados por el grupo, exacto. Y entonces es como, aunque parezca una tontería, lo hacemos todos y nadie lo cuestiona porque el que lo cuestione igual lo echan del grupo. sí, e incluso lo pueden llegar a echar pensando que tiene razón. Ujú, así es. Mm. Había una palabra que utilizaba de no sé qué autor que decía lo de debridación, que es igual a masturbation, de la palabra must en inglés, ¿no? Que significa deber o debería. Sí, y Esto es masturbación. exacto, hace ese paralelismo ahí. Claro, todos los tengo que es que tenemos en nuestras vidas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tengo que hacerlo de esta manera. Todas estas normas tan rígidas, está bien a veces cuestionárnoslas y a veces crear nuestras propias. Obviamente lo que Sí, hemos dicho dentro de, porque él dice, no se trata de crear una anarquía y que todo el mundo ya viva según sus propias normas, porque ahí no podremos convivir como sociedad, pero tampoco seguir esas normas tan claro. ilógicas. Sí, no, siempre habrá alguno que se leerá el libro y dirá, hostia, puedo hacer lo que me dé la gana. No, tampoco es eso. Exacto. Vale, y el tema de la justicia, tú has mencionado antes que es como un concepto mitológico, porque él dice, ¿qué es la justicia? De hecho, tenemos mil pruebas de que la vida no es justa, que hay gente con mucho dinero y otra parte de la población muriéndose de hambre, por qué ocurren según qué locuras que tú dices, pues no deberían, ¿no? Ujú. Y dice que en general no es un problema luchar por la justicia. El problema viene cuando eso te genera a ti un malestar, cuando otra vez te paraliza, cuando te hace experimentar esas emociones negativas, porque al final no estás aprovechando de la mejor forma tu tiempo. Si tú estás ahí paralizado y como culpando a los demás, luchando contra esa realidad, cuando a veces hay que aceptar que pues la vida no es justa y hay injusticias en la vida y tú puedes luchar por una causa que te parezca, no sé, que te valga la pena, eh, pero quizás desde otro lugar.
desde ese lugar que te moviliza, que te hace hacer algo que para ti tenga significado, pero que no te quede ahí, que no te deje inmóvil, paralizado. Y a mí me pasaba mucho con el tema este de fumar. Yo soy una persona que soy anti-tabaco, pero ya no por el hecho de que no me guste fumar, sino porque me sienta mal el simple hecho de respirar el humo de alguien. O sea, yo Ujú, tengo una persona al lado fumando, o sea, lo paso mal, literalmente. Y entonces estoy en esa gestión emocional también de, coño, ¿es justo que yo esté respirando el humo? ¿Es justo que yo le diga que no fume porque yo esté aquí? Yo me podría ir, ¿sabes? Y es un poco, también por ahí transito mucho. ujú. Yo también me siento identificada, soy una antifumadora total, am, pero no tengo tanta lucha interna con eso. O sea, es decir, sí que me molesta extremadamente en un lugar cerrado que todo el mundo fume a mi alrededor porque no me gusta nada el olor a tabaco. Pero bueno, he estado en esos círculos y a veces es como, bueno, pues lo acepto porque a veces es esto, ¿no? Por sentirte aceptado en el grupo. Es difícil, ¿no? A veces encontrar ese equilibrio entre aquí me posiciono, pero es que también me quiero juntar con estas personas porque me gustan otros aspectos de ellas. Claro, claro. Sí. Buen ejemplo. Y nos habla de los celos aquí en ese capítulo también, que dice que al final los celos son como una idea que tú tienes o una expectativa que tienes de la otra persona, de cómo se tiene que comportar contigo, cómo te tiene que querer. Y en el momento en el que no lo ves, lo percibes como una injusticia. Sí, aquí también tendría mucho que ver el amor propio. Yo creo que si una persona tiene muy bien trabajado el amor propio, es bastante difícil que sufra de celos. Ujú, Porque al final, ¿cómo le voy a decir yo a una persona lo que tiene que hacer con los demás? ¿Y por qué eso me producirá a mí celos? Es que es surrealista realmente, si lo piensas. sí, pero muchas veces nos quedamos encarcelados ahí también. Totalmente. Y yo he sido uno de ellos, totalmente. ¿Sí? Sí, bueno, con mi primera relación, bueno, es que también esto es un tema un poco personal, a lo mejor no por mí, sino por la otra persona, pero yo he Ujú, sido una persona celosa también un poco, eh, no por mí, sino porque lo normalicé, ujú. normalicé el ser celoso. Otra vez yo soy así, ¿no? Yo soy celoso Sí, yo soy, y entras en ese círculo. Entonces me comporto como un celoso, entonces claro, lo que veo lo percibo como algo que es un motivo para estarlo. claro, y al final si tu pareja te responde con celos también, es una vorágine. Ujú. Bueno, has mencionado como en dos ocasiones esa relación y yo digo que ha sido un gran aprendizaje en tu vida esa relación. Totalmente, de verdad, de corazón. Estoy súper agradecido. Bendita, Además, bendita, bendita relación, entonces. quedó una buena amistad después de eso, con lo cual no se puede pedir más. Ujú. Vamos a hablar de la postergación. Es un tema donde yo sí me siento identificada y que de esta zona errónea me cuesta salir. Hay ciertas cosas que postergo y me cuesta mucho pues hacerlas al momento. Normalmente suelen ser cosas que am, sé que me van a generar emociones negativas, entonces las pospongo y se te hace bola. Cuanto más postergas una cosa, sabes que tienes que hacerla ahí, te añade carga cognitiva además y, y sí, sí, yo ahí estoy luchando un poco con esto. Yo creo que tú y medio mundo, la verdad, porque es lo típico. A mucha gente se me viene el ejemplo del trabajo. Estás súper incómodo en tu trabajo, no te gusta, y vas postergando y pasan 20 años y llevas 20 años en el mismo trabajo que no te gusta. Bueno, sí, Es el esto es típico un gran ejemplo. ejemplo de postergación. Yo me refería a tareas más pequeñas, pero sí, y existe totalmente. Claro, no, O bueno, con una tareas pequeñas relación, también. o sea, una relación laboral o personal, incluso, ¿no? Muchas veces también las personas se quedan en una relación que no les hace felices porque les da como cosa pasar por ese mal momento, mal trago de decir, lo dejamos, y siguen ahí Sí. a lo mejor por años. Ujú, Te dice, no recuerdo en qué capítulo era, si era aquí antes o después, pero que una relación no se mide por la longevidad. O sea, que una relación sea sana o que o que sean felices o algo así, no recuerdo exactamente, pero que no se mide por la longevidad, porque al final pasa esto. Que has ujú. estado aguantando y aguantando, aguantando, pero
¿O cuántas ¿De qué veces manera has estado te en esta encuentras una relación? persona que lleva 60 años casados, pero es que los ves y dices, joder, deberían llevar 59 ya divorciados? Sí. Al final es esa la calidad, ¿no? No la cantidad de tiempo que llevamos, sino lo Exactamente. felices que estamos en esa relación. Él dice que la postergación es una forma de autoengaño, cuando te dices, sí, lo voy a hacer mañana. Y en ese momento es como, al decirte sí, lo voy a hacer, como que te quedas tranquilo, porque como que sí, proclama, o sea, esa, ¿cómo se dice? Declaración de intenciones. Y Te la como es crees. como si lo hicieras, pero en realidad no lo estás haciendo. Entonces, como que Eh, te él excusas ante ti lo mismo. define como el arte de estar al día con el ayer. Es el arte de estar al día con el ayer cada mañana. Ayer estoy igual que ayer, vaya. Sí. Me gusta mucho cómo se refiere él a los tiempos, ¿no? Al pasado, al futuro. Al pasado le dice, lo llama en algún momento dado anteriores momentos presentes. ¿Cierto? Y de la misma manera podemos referirnos al futuro como posteriores momentos presentes, ¿no? Porque al final lo único que Sí. existe es el presente. Me gustó esta forma de referirse al pasado. Y aquí habla de aquellos críticos que postergan, que no hacen nada y solo se dedican a criticar a los que hacen los hacedores, como los llama Ujú. él. Y dice, los verdaderos hacedores no tienen tiempo para criticar a los demás, porque están tan ocupados haciendo cosas que no se fijan en lo que hacen o dejan de hacer los demás. En cambio, los que postergan, los que no se ocupan de sus propios asuntos, se fijan en los hacedores y empiezan a criticarlos, ¿no? Ellos esto lo hacen mal, esto lo podrían hacer mejor. Además, qué curioso que siempre los críticos lo saben hacer mejor que los hacedores, ¿no? Claro, y Es luego algo ahí. han hecho quizás mucho menos que ellos incluso, ¿no? Pero en cuanto a teoría, si fuese por ellos, lo harían mil veces mejor. Exactamente. Creo que es una anécdota que te cuenta que alguien le está como criticando y te da un tip, como cuando alguien te esté criticando le tienes que preguntar, tú, a las cara que me ves, ¿realmente crees que necesito a un crítico? Bueno, la gente a lo mejor se quedará un poco bloqueada. O sea, ¿realmente crees que necesito un crítico en este momento de mi vida? Ujú. Y cuando Sí, te pase a ti, te tienes que hacer la pregunta. O sea, ¿esa persona realmente quiere escuchar ahora la opinión de un crítico? Y le tienes que preguntar, porque a veces también nos pasa, y a mí el primero, empiezo a dar puntos de vista, opiniones que a lo mejor no creo que estén o que puedan molestar y la otra persona se está sintiendo fatal y no me lo dice. claro. Sí, sí, yo creo que es importante pedir permiso incluso para dar un consejo. No siempre es apropiado hacerlo, porque siempre lo harás desde tu experiencia, desde tu punto de vista, pero tú no estás en los zapatos de esa otra persona. Y bueno, lo típico que dicen, ¿no? Cuando señalas a alguien con el dedo, hay cuatro que señalan hacia ti. Exactamente. Y aquí en esta parte habla también del aburrimiento, que no sé cómo lo decía exactamente, pero era como en la vida es como imposible aburrirte porque a no ser que lo decidas tú. No sé si te acuerdas de esa parte, también quería Sí, destacarla porque me pareció curioso. yo es que soy una persona que se aburre bien poco. La verdad que no me suelo aburrir nunca. Esto es que sabes sacar provecho de tus momentos presentes. Sí, es que además incluso hasta cuando no tengo nada que hacer, es que hasta en ese momento no se me pasa por, que a lo mejor, o sea, lo que me refiero es que no se me pasa por la cabeza la idea de me estoy aburriendo. Ujú. Eso es que estás disfrutando de tu momento presente, eso es. Sí, sí, efectivamente. Estoy Muy bien. disfrutando, pero incluso aunque no haga nada. Que la gente Sí, parece que el disfrutar del presente tiene que ser quedar con alguien, ver una peli, algo así, ¿no? No tiene por qué. no, para Es nada. a lo que quería llegar. Sí, sí, sí. Como si fuera. Y lo que decía él, ¿no? De a veces hacer las cosas por el simple hecho de que te apetecen hacerlas en ese momento, sin más. No tienes que dar explicaciones de quiero en ese momento quedarme mirando al techo, ¿no? Y Correcto. ya está. Como diría mi hermano, y punch, Y punto. y punch. Siguiente capítulo, la independencia. Mm, No quedarnos
o bueno, no crear estas relaciones de dependencia. Aquí habla mucho también de las relaciones entre padres e hijos, de ese momento cuando los hijos quieren salir Ajá. ya del nido familiar y los padres empiezan a manipularles, ¿no? Diciendo, no, pero es que no ves que yo todo lo que he hecho por ti, em, creando esas relaciones de dependencia, cuando lo suyo es, él da otro ejemplo en la naturaleza, los animales crían a sus bebés, a sus hijos, para que luego puedan vivir de- como seres independientes en la naturaleza y valerse por sí mismos. Correcto, y ahí te dice que el rol de padre debería ser exactamente ese, el ser lo menos dependiente, o sea, que tu hijo sea lo menos dependiente de ti, Eso es. Prepararlo para la vida para que sea una persona autónoma e independiente. Y dice, efectivamente. de hecho, dice que en esas familias que son funcionales, que hay esa independencia, ese momento en el que los hijos se separan de los padres ocurre de forma natural, sin mucho drama, porque es como el paso natural de la vida. Donde hay problemas es en estas familias donde a lo mejor hay ese tipo de amor más dependiente. Correcto. Y bueno, aquí podríamos Te- hablar otra vez de sí, relaciones tóxicas y esas relaciones de pareja donde también existe esa dependencia emocional, ¿no? Además, fíjate en nuestra cultura, todas las canciones, Sin ti yo no soy nadie, Sin ti muero, mi vida no tiene sentido, sí, son mensajes un poco subliminales que tenemos por ahí rondando. sí, que Que al solo final refuerzan. te dice que es un poco porque es la única manera de vender, porque no vendería un título que fuera soy la persona que más me quiero. Sí, de hecho por eso él da estos listados de por qué a pesar de que nos hacen infelices estos comportamientos, seguimos haciéndolos. Hay como muchos motivos ahí, como miedos que nos impulsan a seguir haciendo cosas que a la larga no son beneficiosas. Totalmente. Está muy bien porque así por lo menos tomas conciencia. Yo muchas veces, o sea, aquí nadie es perfecto, está claro, lo hemos dicho antes. Muchas veces hago cosas que sé que en ese momento no están bien, pero por lo menos soy consciente y digo, joder, esto que acabo de hacer. Ujú. Y me doy cuenta de ello. Que creo que es un paso más allá de hacerlo de manera inconsciente. Y por último nos habla de la ira, de librarnos de este comportamiento de actuar con ira, que dice, Ujú. habrá cosas que al final la ira es como una emoción o una reacción que tenemos cuando algo no sucede como nosotros esperamos, otra vez, ¿no? Cuando alguien a lo mejor no se comporta de la manera que nosotros queremos. Y en la vida siempre habrá alguien que no va a comportar como nosotros esperamos, porque la vida es Totalmente. así, somos diferentes. Entonces ahí lo que podemos hacer es gestionar nuestras propias emociones y no reaccionar con esa ira hacia afuera. Aquí también habla de que mucha gente se justifica el hecho de generar ira o hacer cosas de ira, de pegarle cosas y tal, como decir, lo saco de dentro para que no me produzca a mí un malestar. Dicen que no está del todo mal eso, pero que sin duda lo que está mejor es no generar ira, o sea, eliminar el sentimiento de ira o por lo menos ir postergando lo que te da un truco que te dice, cuando tú en un momento vayas a sentir ira, tienes que intentar aplazarlo 10-15 segundos y luego cuando pasen esos 15 segundos sacas toda la ira que tengas que sacar y eso lo vas haciendo poco a poco y vas alargando ese tiempo hasta que te das cuenta de que eres totalmente capaz de eliminar la ira. Es decir, la estoy conteniendo un minuto, dos, tres. Al final no tiene sentido que yo saque ira porque no me beneficia a mí en nada. Ujú. Sí, tenemos un episodio dedicado exclusivamente a todo el episodio hablamos de la ira y de cómo gestionarla y con los pasos de la comunicación no violenta, entonces lo recomiendo a los oyentes si no lo han escuchado. Y nos habla del sentido del humor, que dice que cuando estás riendo no puedes estar enfadado y riendo a la vez, ¿no? O una cosa o la otra. Entonces, la risa directamente ya Mm. elimina esas emociones de enfado. Que es la típica relación que se están enfadando y de repente uno hace alguna tontería, empieza a reírse pues, y ha pasado de una discusión a que se están partiendo los dos el culo. Y es Exacto, imposible estar enfadado, es que es literalmente así. totalmente. Yo soy un fanático defensor de la risa y me encanta hacer reír, reírme. Buah. Ujú. Los momentos más felices de mi vida siempre riendo. Y concluye que la vida no hay que tomárnosla tan en serio y las cosas de la vida, que Sí.
Yo creo que a veces, ¿no? El humor siempre ayuda a encontrar ese bienestar cuando vemos las cosas con distancia, no pegarnos tanto no pegarnos tanto a ellas, ¿no? A esas situaciones, a esos pensamientos negativos. Bueno, ya me entiendes. Sí, total. Bueno, vamos avanzando. Bueno, Ya por estamos decir, casi al final, ¿verdad? sí, Ya el sí, capítulo de la ira era el último. era el último y bueno, el último de todos habla de cómo es esa persona libre de zonas erróneas. Y como la definición idílica de... Sí, que es alguien que se acepta tal y como que es independiente, que ríe y hace reír a los demás, que no reacciona con ira ante las cosas, ¿no? Todo esto, lo que hemos hablado hasta ahora, pues libre de todo ello. total Libre de carencia de culpa y, culpa. exacto, total carencia de culpa, de preocupación. Es bastante idealista, yo no sé si debemos o podemos aspirar a ello. De hecho, yo tengo mi opinión personal. Él es muy contundente con el tema de puedes controlar tus pensamientos, tus emociones. Yo creo que esa forma de expresarlo no es correcta porque no creo que sea controlar las emociones. Las emociones y los pensamientos te vienen, es más lo que tú haces con ellas. Por ser un Gestionar. poco más rigurosos, creo que es exacto. A la hora de gestionar es donde tienes ese poder, pero al final los pensamientos nos vienen tal y como son. O sea, no es una cosa que tú puedas como vale, yo fabrico todos mis pensamientos. No, eso creo que Claro. no es del todo cierto. Opinión personal. Em, Bueno, de hecho, hay estudios que dicen que más del 90% de los pensamientos que tenemos son subconscientes. O sea, ni siquiera nosotros los ponemos ahí. ujú. Sí, Con lo cual, sí. esas creencias que tenemos ahí ya como muy asimiladas, muy interiorizadas. Me ibas a decir lo de tus zonas erróneas, donde sí te ves que a lo mejor tienes problemas Sí, bueno, eso ahí. es un poco a lo mejor con los ejemplos que te he ido dando. El tema Vale, del vístete como quieras, no sé qué, todas estas cosas. Lo de la timidez, la vergüenza, no sé qué. Bueno, vale. Pues vamos a jugar a un juego. venga, A ver, voy a compartir aquí un timer. Vale. Se ve aquí, ¿no? Te un pones minuto. un minuto. Un minuto, tendremos un minuto en el que tenemos que ir generando frases de yo soy. Nos iremos turnando y pues la idea es que cuando suene el reloj, imagínatelo como si fuera una bomba que explota, ¿no? Ese es el juego. Entonces tú tienes que procurar que no te toque a ti, O sea, ¿vale? pierde el que tenga el turno. Exacto, en ese momento, en ese preciso momento, Vale, ¿vale? Y no juegues sucio. voy a hacer un La minuto idea, de silencio. no, por eso te lo digo. La idea es ir generando respuestas lo más rápido que puedas, ¿vale? Respuestas que van Vale, contigo, o sea, esas etiquetas que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida, que no vamos a juzgar tampoco, ¿vale? Pero eso, o sea, la idea es reaccionar rápido. Vale, pues vamos vale. empezando contigo. Yo soy, Vale, yo soy tímido. yo soy búlgara. Yo soy español. Ahí te voy a poner aquí, de hecho a los dos. Yo soy desorientada. Yo soy servicial. Yo soy buena persona. Yo soy gracioso. Yo soy creativa. Ah, lo iba a decir yo, te lo juro. No Ah, podemos repetir. yo soy... yo soy fiel. Eh, yo soy natural. Yo soy espontáneo. Eso te has inspirado en mí. Soy feliz. Yo soy un cabroncete. ¡Ostras! Hostia, encima te he ganado con la mejor, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Bien Qué jugada esta bueno. partida, bien jugada esta partida. Qué guay, qué Vale, divertido. Joder, me ha costado, ¿eh? vale, pues vamos con la segunda, que es me preocupo por. Empiezo yo. Me preocupo por mi hijo. Yo me preocupo por los demás. Me preocupo por mi trabajo.
Me preocupo por el futuro. Me preocupo por la inteligencia artificial. Me preocupo por hacer las cosas extremadamente bien. Me preocupo por no llegar a todo. Me preocupo por lo que piensan los demás. Me preocupo por morirme antes de tiempo, o sea, como no poder hacer todo lo que quiero hacer en la vida. Sí. Me preocupo por mi salud. Mm, Me preocupo por mis clientes, oyentes. Me preocupo por ganar. No, no vale. Ha ganado tú. Esta ha sido muy, muy fea. Venga, 1-1 entonces. Y la última, aquí vamos a ver quién gana. ¿Esta de qué va? Esta va de cosas que postergamos y empiezas tú aquí, ¿vale? A la una, a la dos, a la tres. O sea, postergo tareas de la casa. Postergo cosas administrativas. Postergo reuniones. Postergo conversaciones difíciles. Postergo trabajos de cualquier tipo. Postergo, bueno, esto es muy genérico, pero cosas que sé que me harán sentir mal, o sea, que me generarán emociones negativas. Postergo el ejercicio. Mm, Postergo la rutina esta mañanera. Postergo. Mira, blanquísimo, ¿eh? Postergo. Postergo es ver a mis abuelos. Tarde. Al final he A mí perdido. me sigue sonando. A mí Aquí ya la no. alarma. Claro, he dejado de compartir. A ver, ya. Ostras. Qué divertido, ¿no? ¿Te ha gustado el juego? ¿Sí? No, te hace darle caña a la mente, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y han salido unas cuantas cosas. Mira que yo pensaba que me iba a costar, o sea, no lo tenía preparado, y no piensan aquí la gente que por saber yo ya iba preparada, totalmente así espontáneo, y pensaba, "Ay, no me va a salir nada", pero luego cuando tienes ahí el reloj en marcha, como que bajo estrés Sí. piensas mejor No, a y el veces. escucharte a ti decir cosas, digo, hostia, pues a mí esto. Exacto, Incluso aunque le te hayas dicho tú, inspiras. muchas de las cosas que has dicho las podría haber dicho perfectamente. Exacto, y yo también. Muy bien, pues como vemos, seguimos, a pesar de que sabemos que no es bueno preocuparnos, seguimos preocupándonos por cosas. Postergando algunas otras, ¿no? Y seguimos teniendo nuestras propias etiquetas de yo soy. Sí. Em, de hecho, no sé si tendremos tiempo, bueno, el tiempo sí, al final lo marcamos nosotros. No sé si puedo encontrar, había una parte que me gustó mucho del yo soy, sí, en la página 110. ¿Quieres que la leamos entre los dos? Porque es como un diálogo ahí, La cortito. página 110, claro. Sí, que va el tema de las etiquetas. Me gustó mucho cómo lo explicaba. Creo que ejemplifica muy bien esta parte. Sí, ¿Lo mira, ¿quién tienes? empieza? Venga, empieza Sí. tú. ¿Qué es él? Un hombre, por supuesto, Sí, pero ¿qué hace? vive y es un hombre. Oh, por supuesto, pero debe trabajar, tiene que tener una ocupación de alguna especie, ¿Por qué? porque obviamente no pertenece a las clases acomodadas. No lo sé, pero tiene mucho tiempo y hace unas sillas muy bonitas. Ahí está entonces, es ebanista. No, no, En todo caso, carpintero y ensamblador. no en absoluto. Pero si tú lo dijiste, ¿Qué dije yo? que hacía sillas y que era carpintero y ebanista. Yo dije que hacía sillas, pero no dije que fuera carpintero. Muy bien, entonces es un aficionado. Quizá. ¿Dirías tú que un tordo es un flautista profesional o un aficionado? Yo diría que es un pájaro simplemente. Y yo digo que es solo un hombre. Está bien. Siempre te ha gustado hacer juegos de palabras.
Muy pero que bueno es real. este diálogo, sí, sí. Al final, esas etiquetas, ¿no? O sea, hace sillas, es feliz, tiene mucho tiempo. Es un hombre, como el pájaro que canta, Que es sin real, que es más. real. Muy rápidamente vamos a proponer un reto concreto para nuestros oyentes, algo que puedan hacer a lo largo de la semana relacionado con los temas de los libros. Wow. Yo propondría a lo mejor, va a ser complicado a lo mejor no buscar la validación, pues algo con la validación, porque yo creo que es algo que está muy a la orden del día, el buscar validación en todo, pedir opinión a la gente o... Vale, vamos a darle forma. Tiene que ser algo concreto, una acción que puedan realizar. Vale. Hacer algo que fueras a preguntarle a alguien de esto no es qué, pero sin preguntarle. A ver, vuelve a O con repetirme. las madres, por ejemplo. Es que mira, te voy a contar una historia que viví yo personalmente. Estaba en una playa y había una roca para saltar. Entonces, Ujú. había un chico que a lo mejor tendría, me lo voy a inventar, 15 años, o sea, que era mayorcito, y se ponía en la roca y pegaba un salto de pie. Pero hubo un momento en el que el chico, en vez de saltar, empezó a gritarle a su madre, que estaba a 200 metros de la roca: mamá, ¿puedo dar una voltereta? ¿Puedo dar una voltereta? Y se pegó como 2 minutos para que le entendiera, pero le estaba preguntando: ¿puedo dar una voltereta? No sé para qué, si quieres dar la voltereta ahora. ¿Qué significa? Que si te da permiso y te rompes el cuello está bien. Con lo cual me refiero un poco a eso. ¿Puedo dar una voltereta? No, haz la voltereta y no le preguntes a tu madre si quieres dar la voltereta, para que nadie se vaya a romper el cuello ni cosas de estas. Era un poco lo que quería decir. Vale, o sea, hacer quizás, a ver, para traducir un poco, a ver si lo he entendido bien, hacer aquella cosa que nos apetece mucho a nosotros, sin buscar esa Sí, validación externa y como que sí, incluso poner la responsabilidad en la otra persona, ¿no? Como al final responsabilizarnos de nuestros propios actos, de aquello que realmente queremos hacer, aunque correcto. sean Al cosas final, de cambiar de trabajo, dejar esa relación, lo que sea, ¿no? A veces incluso para cosas así más importantes. sí. Porque muchas veces yo creo que es eso, ¿no? Preguntamos dame un consejo de qué hacer y es como, te pongo la responsabilidad a ti, si va mal o yo siento que va mal, tú me has dicho que haga eso. No, no, responsabilízate de tus propios actos y de tu felicidad. Muy bueno, Efectivamente. voy a ir con la postergación porque me gusta retarme a mí misma. Tengo una tarea pendiente que tengo que realizar, entonces voy a retar a todos los oyentes que esta semana hagan aquella tarea que llevan mucho tiempo postergando. Si realmente es algo importante, pues que lo hagan, pero ya, o sea, el lunes a primera hora y que se lo quiten de encima porque luego te supone un alivio. Hay un libro que se llama Trágase ese sapo y va de eso, ¿no? De realizar primero las tareas más grandes, las que más nos cuestan que luego también van a realizar un cambio real en nuestra vida, o sea, que van a tener un gran impacto en nuestra vida si las hacemos. Pero llevamos tiempo postergándolas porque yo qué sé, o son difíciles, lo que recomiendan es partirlas en pasos pequeños, en trozos pequeños, pero al seguir posponiéndolas no se resuelve nada. Muy Entonces, potente también. ese es mi reto. Bueno, los dos son buenos, o sea, pero de Es un eso buen va combo. de eso va, ¿no? El libro, el podcast y la vida, de crecimiento, de retarnos, de accionar, no quedarnos parados ahí, muertos, porque esto equivale a estar muertos en vida. ¿Cómo te Me gustaría? cambio. Bueno, antes de terminar, te hago dos preguntas de un libro que te ha marcado. Pues realmente tampoco te creas que tengo una súper amplia gama, pero te diría que fue uno de los primeros que me leí, Piense y hágase rico, Ujú, de Eker, sobre todo por el tema de la mentalidad, que es un libro que así como cuando te lees el título puede suponer otra cosa, pero cuando te lo lees te das cuenta que trata mucho la mentalidad. sí. Y la gestión emocional también tiene que ver mucho con cómo gestionamos nuestro dinero. Exactamente. Y sí, el tema de finanzas no lo hemos tratado aún en este podcast, pero es mi idea. O sea, tengo muchísimas ganas de hablar de algún libro de este tipo, así que bueno, será bienvenido también para comentar Muchas gracias. algún Yo tema de estos. encantadísimo. Y si tú fueras un tipo de libro, ¿qué libro serías? Aquí creo que sí que lo tengo un poco más claro. Es Hábitos Atómicos de James Clear. Me encanta ese libro. A mí también. Y creo que si las personas fueran ese libro, viviríamos en un mundo muchísimo mejor.
¿Y tú por qué serías ese libro? O sea, ese como ese tipo de libro. Porque siempre me enfoco en que los cambios sean pequeñitos y que aporten. Es decir, yo no pretendo, mucha gente a lo mejor, hacer ejercicio y ya ser un atleta, sino hacer un poco de ejercicio y encontrarme un poquito mejor y poquito a poco ir teniendo esos hábitos, que es Ujú. un libro brutal. Yo no sé si alguien se lo ha leído, esté viendo este podcast, que lo ponga ahí en el comentario, pero vamos, uno de los mejores libros que te diría yo me he leído en mi vida. Estoy de acuerdo. Uno de los mejores que me he leído yo también, de desarrollo personal, y yo he leído unos cuantos. Muy bueno y yo creo que muy famoso y muy conocido y con razón, porque de verdad que tiene como mucha base científica. O sea, no es solo un libro donde te dice ámate a ti mismo, sino Sí, que sí. tiene mucha base científica y creo que el autor se lo ha currado. Muy bien, pues ¿cómo te gustaría terminar ese episodio de todo lo que hemos hablado? Eh, pues simplemente decir que la gente tiene que empezar a quererse, a quererse. Hasta yo creo que todo parte del amor propio al final. Cuando tú Ujú, tienes amor propio y a lo mejor quieres hacer un cambio, parece una tontería, pero si tú tienes amor propio y sabes que este libro te puede ayudar, vas y te lo compras y te lo lees. La gente que a lo mejor no tiene amor propio y tiene más ego que amor propio, dice, "Ah, yo ese libro no lo necesito leer". ujú. Bueno, Muchas veces el ego tapa ahí el amor propio. claro. Y el cambio empieza en reconocer que a lo mejor tienes que mejorar en algún tema, de que Todo necesitas siempre. ayuda a veces, aunque sea incluso ayuda externa en forma de libro, en forma de un coach, un terapeuta, lo que sea, empezar por ahí. Es también un compromiso con el amor propio y con el propio crecimiento. Es reconocer cuando necesitamos algo que nos ayudará a ser mejores en el sentido de más felices, porque no mejores como mejores es que ese, de hecho el libro lo dice, el valor este ya lo tenemos por el hecho de existir y ser. No, no necesitas más. No se mide por los logros que tienes ni por la aprobación ajena, como hemos dicho, sino por el hecho de existir ya tienes un valor intrínseco. Pero sí te permitirá ser más feliz. Muchas gracias, Exactamente. Luis, por este ratito. Me lo he pasado muy A bien. ti. Yo también me ha encantado y he disfrutado y he sido muy feliz y espero que la gente que lo haya visto también le haya gustado. Eso espero yo también. Gracias.